Efesios 2, ya terminando en los últimos versículos. Efesios, una carta de contrastes y sobre todo este capítulo el 2, lleno de contrastes. Y vamos a seguir hablando y terminando este capítulo. Hemos estado hablando de el contraste, lo que éramos sin Dios y luego con Dios. ¿Qué sería si Él no hubiera intervenido, no? ¿Qué hizo por nosotros? Vimos las malas noticias, luego las buenas noticias y luego la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos dio y qué implica eso? ¿Qué está haciendo Él en nuestras vidas hoy? Seguimos hablando de esas implicaciones y que Él nos creó para hacer buenas obras. No nos salvó por las buenas obras que hiciéramos, porque ninguna alcanzaba. Nos creó ahora para hacer buenas obras que ya Él tenía planeadas para nosotros. Luego seguimos descubriendo las implicaciones de su obra en nosotros cuando intervino, recordando de dónde nos sacó. Recuerdan que hablamos de huérfanos, sin Dios, alejados, excluidos, cercanos ahora, de excluidos a cercanos, de huérfanos a hijos amados. Y recientemente, en las últimas semanas, vimos cómo Cristo y su sacrificio nos acerca. Tanto a judíos, que aunque tenían la escritura por siglos, tenían los profetas, tenían todas esas ventajas, pero se creían más cercanos. Y nosotros, los gentiles, los que no éramos judíos, extranjeros, vistos como segunda clase, más alejados todavía, ahora Dios elimina esas barreras. Nos acerca a Dios en Cristo por su sacrificio. Nos hace parte de su pueblo ahora, un pueblo que Él ahora está construyendo, formando y llamando de cualquier lugar, sin importar su nacionalidad, su etnia, su trasfondo. Y hablamos también de que Él logró la paz vertical, la paz con Dios y luego la paz horizontal, la paz con el prójimo, con los demás, con los que nos rodean. No podemos tener paz con los demás si no tenemos la paz con Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Las últimas semanas hablamos también de derribar paredes. Él derriba esas paredes, todo ese obstáculo, todas esas murallas de división que nos separaban de Dios y una relación correcta con Dios. Pero Jesucristo no solo vino a destruir lo que había que destruir, todas esas barreras. ¿Qué más? Vino a construir algo. No solo destruir, vino a reconciliar, como vimos la semana pasada. Y vamos a hablar hoy de construir. ¿Qué vino a construir Él? Efesios 2, 20 al 22. Pero antes de eso vamos a hablar de construcciones. Porque desde la antigüedad el hombre ha querido dejar su marca, ¿no? Y muchas de esas con grandes monumentos, construcciones. A la humanidad le ha fascinado construir grandes obras arquitectónicas. Todas estas muy conocidas. Y normalmente ustedes notan que todas tenían un enfoque religioso. Muchas de estas tenían un enfoque religioso. La adoración a dioses falsos o rendir tributo a una persona muy importante, algunos reyes o héroes. ¿Qué más que estas? Por ejemplo, el famoso templo de Afrodita se considera una de las grandes maravillas arquitectónicas de la antigüedad. Ya hoy solo quedan algunas columnas todavía, pero esta es una representación de cómo pudo haber sido. Y esto era muy conocido para los efesios. Así que cuando Pablo habla de construir algo, de rocas, de piedras, ellos asociaban de una vez con un edificio imponente, un edificio para la adoración de algo, porque muchas de esas construcciones grandes eran para adoración religiosa o, religiosa también de emperadores, reyes. Pero el hombre siempre le ha gustado construir. Yo pequeño y a muchos de nosotros pequeñitos nos gustaban que nos regalaran ¿qué? Legos, por supuesto, ¿verdad? Y hasta la fecha les digo, todavía con mi hijo que está grande, siempre nos gustaba que nos regalen Legos. Y así que cuando a mi hijo cumpleaños y alguien me decía, ¿qué le regalo? Legos.
pero también yo tenía un interés especial, ¿verdad? Era un regalo para los dos y siempre me ha encantado armar Legos con él. Nos gusta construir y bueno, ya vimos desde la antigüedad. En tiempos modernos le pedí a Esteban, que es arquitecto, que me diera algunos nombres de grandes obras modernas que son muy famosas. Me habló de la residencia Kaufman, más conocida como la Casa de la Cascada. La Casa de la Cascada, una vivienda diseñada por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright y construida entre 1936 y 38. Está construida sobre una cascada. ¿Saben qué chiva? Estar oyendo el ruido del río pasando bajo su casa. El río Bear Run en el condado de Fayette del estado de Pensilvania, Estados Unidos. Qué chiva, ¿verdad? Y varios pisos. Y hace casi 80 y tantos años, ¿verdad? Otra que me dio, muy conocida por todos, la ópera de Sydney. Yo le iba a preguntar, ¿esto está construido sobre el agua o es una isla artificial? No creo que es un edificio flotante, ¿verdad? Pero parece. Los que saben, está Karime también, qué bueno. ¿Está construida sobre el agua, es flotante o es como una isla artificial? Buena pregunta, ahí se las dejo. Pero vean qué chiva como se ve, rodeada de agua, es un edificio muy imponente. También el Museo Guggenheim de Bilbao, por Frank Gehry. Yo no sé, también ahí les dejo la tarea, parece que estaba flotando. También esta muy conocida, aquí muy cerquita, el Canal de Panamá, una gran obra arquitectónica, una obra imponente de ingeniería. Mide 82 kilómetros. Recientemente fue ampliada. Vean esta que encontré. En China, este puente, yo no sé si habían oído de esta. El puente colgante, vean, puente colgante, ¿saben cuánto mide? Muchos quedamos impresionados cuando los de Taiwán nos hicieron el puente que está ahí en el puente de la Amistad, allá por Guanacaste. ¿Cuánto mide ese? Como 1 kilómetro y algo. Menos de 1 kilómetro. ¿Saben cuánto mide este? 54.4 kilómetros. ¿Usted sabe? Andar 54 kilómetros. ¿Eso es de aquí a dónde? ¿A Jacó? No. ¿Ustedes saben todo eso? Y por el agua para acá y agua para el otro lado. ¡Wow! Eso está imponente. Dice que utilizó 60 veces más acero que la Torre Eiffel. Más de 60 veces. Esta otra obra en Qatar, bueno, ahora en Qatar y Dubái, ahí hay como una competencia, ¿verdad? De retos a la ingeniería. Este edificio, un complejo habitacional para 200,000 hogares, con esta forma. Esto es por si habían atentado, me imagino, un avión para que entonces pase por en medio, supongo. Vean en Dubái. En Dubái, el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa. El rascacielos, y ahí ponían, el más alto del mundo por el momento. Hay una competencia. Vean esta foto. Esta foto está tomada bien alto. Imagínense que se ven las nubes y vean lo que sobresale por las nubes. ¿Sabe cuánto mide? 829.8 metros de altura. 800, casi 1 kilómetro para arriba. ¿Ustedes saben lo que es eso? Yo con solo que lo pienso y ya me agarra como una cosa aquí en la panza, ¿verdad? Un mariposeo y me da vértigo. ¡Wow! Bueno, hoy vamos a hablar de construcción, pero de otra construcción más grande y duradera, cuyo arquitecto, constructor, fundamento y piedra angular es Cristo. Y nosotros sus bloques de construcción. Vean qué bonito como lo ejemplifica Pablo. Y vamos a Efesios 2, 20. Hoy vamos a quedarnos solo en el 20. Empecé con esto y no puedo pasar, si no vamos a durar 3 horas. Mejor quedémonos solo en el 20 y duramos 1:30. Han sido edificados, dice Pablo ahora, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Vamos a empezar por partes, como toda construcción. El constructor, vamos a hablar primero del constructor. Dice, han sido edificados
sobre el fundamento. Ok, antes de eso, han sido edificados. ¿Por qué estoy hablando el constructor en este punto? Porque dice, han sido edificados. ¿Qué papel tengo yo? ¿Ah? Ninguno. Otra vez, están en voz, ya aprendieron lo de las voz. Voz, yo estoy en voz, en este caso yo soy la voz pasiva, el que recibe la acción. Se dirige Pablo a los Efesios con voz pasiva. Han recibido la acción de parte de Dios que ejecutó la voz activa. Yo soy el sujeto pasivo, el que recibe la acción. No la ejecuto yo, Dios está construyendo. Han sido edificados, dice. Nosotros recibimos la acción. Dios hizo todo, como hemos estado estudiando, por medio de la obra redentora de Cristo. Y como vimos en Efesios 2:10, ¿recuerdan? Fuimos salvados para un propósito. ¿Cuál era? Salvos para buenas obras. Y obras que ya Él preparó de antemano. Como cuando uno tiene los hijos, ¿verdad? Y van creciendo y uno les pone tareas. Ok, hoy para usted tengo estas y estas y estas tareas. Ya Dios tiene una lista de tareas, o como decía un teólogo una vez, un maestro, es como que cuando Dios nos salvó, nos regaló un cofre, un baúl lleno de regalos, de bendiciones ahí. Y esos regalos son buenas obras, planes que tiene para usted, tareas para cumplir. Quiero que me ayude sin necesitarlo, Dios me pide que le ayude. Tengo todo esto para usted. Cuando usted llegue al cielo, yo creo que así vamos a ser medidos. ¿Cuánto de ese cofre está sin abrir? ¿Cuánto de eso todo aproveché? Dios está construyendo algo con nosotros como si fuéramos bloques de construcción. Ustedes han sido edificados. Y qué bueno que es Pablo como maestro. Y como él imitaba a Jesús, lo imitó en todo, también como maestro. Imitando a Jesús, ¿qué hace un buen maestro? Utiliza ilustraciones de la vida cotidiana para enseñar grandes verdades espirituales. Utiliza, como estamos viendo en el curso del instituto, que espero que puedan matricular, la sombra y la esencia. Utiliza elementos visibles, como todos los rituales, fiestas, utensilios, que utilizó con Israel para ilustrar o enseñar grandes verdades espirituales. Y eso está haciendo Pablo con el ejemplo de la construcción, como les decía, para los efesios. ¿Recuerdan que en Efesio había un gran culto a la diosa Diana, como en el templo ese que vimos antes? Y ellos gritaban, grande Diana de los Efesios. Cuando Pablo usa eso, ellos están entendiendo. Pablo usa la ilustración de la construcción de una casa, edificio, templo o iglesia. 1 Timoteo 3:15. En Pablo vuelve a utilizar eso, vean lo que dice. 1 Timoteo 3:15 dice, si me retraso, sepas, Timoteo, cómo hay que portarse o conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Él está comparando a la iglesia, al grupo, porque la palabra iglesia no es un edificio, pero lo está comparando con un edificio construido con bloques que son personas. Recordemos que, otra vez, para ellos era muy familiar esto de las grandes obras arquitectónicas. Tanto para los judíos, su gran templo, su templo que había remozado el rey Herodes, pero para estos efesios, su templo a Diana. Grandes edificios de adoración. El de los judíos, gran edificio de adoración, pero mayoritariamente y lamentablemente adoración hipócrita. Mucho era de la boca para afuera, solo para cumplir el ritual. Y para los efesios, que estaban rodeados de toda esa falsa enseñanza, toda esa falsa religión a la diosa madre, era un edificio también de adoración a una religión falsa. Entonces, para unos una religión hipócrita, para otros para una religión y una diosa falsa. Lugares ambos de gran ostentación, imponentes. Pero en contraste con esos edificios visibles de adoración vacía, de adoración terrenal, temporal y falsa o hipócrita, Pablo ahora compara a los cristianos, a los hermanos, como
un templo espiritual eterno y de adoración real. Y cada uno de ellos un bloque. Nosotros no necesitamos este edificio para hacer iglesia, ¿cierto? Y fue puesto a prueba hace 2 años, cuando todo se cerró, ¿verdad? Pudimos probar por la gracia de Dios que la comunidad bíblica de la gracia no es estas instalaciones. Estas instalaciones son la casa o el techo en el cual nos reunimos, como en la casa de uno, de la familia, ¿no? Mucha gente tiene una casa pero no tiene un hogar. La comunidad bíblica de la gracia no es el edificio, es las personas que lo formamos, que lo llenamos. Así es lo que Pablo está enseñando a esta gente de Éfeso. Vamos a hablar ahora de la construcción. Entonces, que estamos claros que Él es el que está construyendo algo. Ahora vamos a ver de las partes de la construcción. Ya hablamos del constructor, vamos a hablar ahora de las partes. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar de la base. La base, el fundamento, la base de esa construcción, o el fundamento de los apóstoles, dice ahí. Ahora, hay que dejar claro que el fundamento no son los apóstoles, porque algunos se pueden confundir, pero no es que es Jesucristo el fundamento. Y la Biblia no se va a contradecir, pero ahorita vamos a leer un versículo al respecto. El fundamento no son los apóstoles o los profetas. Ellos fueron los peones, los instrumentos a quienes Dios utilizó para revelar las grandes verdades sobre las cuales nos edificamos como iglesia. ¿Ok? Que quede claro. Otra traducción que encontré muy buena debería ser así. Ustedes han sido edificados sobre la revelación dada por Dios a los apóstoles y profetas. Ustedes han sido edificados sobre la revelación o el mensaje que trajeron estos apóstoles y profetas, sobre su ministerio y su vivo ejemplo, sobre su ejemplo también, su ministerio. No solo sus palabras, también la vida de ellos es fundamento para nuestras enseñanzas, porque si Dios va a enseñar algo, también lo enseña con una vida, no, es en práctica también, no solo teórico. Y por si hay dudas entonces, el mismo Pablo lo deja en claro en la siguiente cita. Pablo dice que solo hay un fundamento. En 1 Corintios 3:11, él lo deja muy claro. Él deja claro que la base de la construcción de ese nuevo hombre que él habló, que está construyendo un nuevo hombre, una nueva unidad, un nuevo pueblo llamado iglesia o cuerpo de Cristo. ¿Cuál es? 1 Corintios 3:11. Dice Pablo, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto. ¿Qué es? ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice? Nadie puede proponer otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? No era la revelación de los profetas y apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad o la palabra. En Juan 1:1 dice que Él era la palabra, el verbo, el logos de Dios, que habíamos estudiado una vez, que era el Dios hecho materia. Era la voluntad de Dios expresada en una vida práctica. Dios hecho materia. Jesús es la voluntad de Dios vivida en práctica. Y de hecho, Jesús lo enseñó también, varias veces Él dijo, de mí hablaban todos los profetas. Todo lo que está escrito en la palabra hablaba de mí, dijo Jesús. El tema principal, el gran tema del ministerio de los profetas y apóstoles y su fuente de vida, ¿quién fue? El mismo Cristo. Aunque no lo conocían, los profetas no. Pero ellos vieron por fe, al ver todo lo que Jesús hablaba, lo que Dios hablaba, las señales, las sombras que estamos estudiando en ese curso, todos los rituales, todas las fiestas, todas las prácticas, todas apuntaban a Jesucristo. No lo vieron así como claramente lo vieron los apóstoles, que ahí está la gran diferencia entre ambos grupos.
Pero todos ellos hablaron de Jesucristo, aún sin conocerlo. Ese era el gran tema de la Biblia es Jesucristo, desde la ley, los profetas, los salmos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso es que a ellos, tanto los profetas como apóstoles, se les llama, en un sentido secundario, se les llama fundamento. ¿Quedó claro eso? El fundamento es Cristo. La iglesia se edifica sobre Cristo, sobre las enseñanzas que trajeron los profetas y apóstoles, que todas apuntaban a su cumplimiento en Cristo. Jesucristo es la pieza que hace claro, que conecte todo en la palabra de Dios. Apocalipsis 21:14. Vean cómo se le llama, por ejemplo, a los apóstoles. En Apocalipsis 21:14 dice: la muralla de la ciudad, hablando de la nueva creación, de la gran ciudad que Dios va a crear en un futuro. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces Él los compara con los cimientos, los fundamentos de esa ciudad, porque a través de sus enseñanzas Dios nos edifica como iglesia. ¿Está claro? ¿Sí? Qué interesante que ya ahí terminó, no hay 13, 14, 15, 16, 18. No hay apóstoles, ahora trayendo nuevos fundamentos, ¿ok? Hablando de esa gran diferencia, los profetas, excepto Juan, porque Juan sí lo conoció, por eso es que Jesús dice, nadie ha visto lo que Juan vio. Él notó una diferencia en Juan el Bautista, profeta, pero que sí vio lo que todos quisieron ver. ¿Qué era? Lo que todos apuntaban, de lo que todos enseñaron. Los profetas, excepto Juan el Bautista, se enfocaron en el Mesías por fe en que un día vendría. Era como pospago. Mientras que los apóstoles tuvieron el privilegio de escribir sobre él con conocimiento de causa. Esa es la gran diferencia entre por eso es que yo creo que lo divide, los profetas y los apóstoles. Los profetas viendo hacia futuro, y los apóstoles tanto en presente como en pasado. Lo conocimos, dice Juan, lo tocamos, lo palpamos, lo escuchamos, hablamos con él, comimos con él. Qué bendición tuvieron. Lucas 10, 23 al 24, vean lo que Jesús escribe sobre ese privilegio y esa gran diferencia entre los profetas y los apóstoles. Volviéndose a sus discípulos, Jesús les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, o sea, a Él. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Por eso creo que hace esa gran diferencia. Volviendo a la enseñanza de Pablo, entonces quedó claro que Dios está construyendo algo con nosotros y que lo está construyendo sobre un fundamento. Ya la base está puesta. La base ya está puesta y Él está construyendo sobre esa enseñanza que trajeron los profetas y apóstoles. O sea, toda la escritura ya está cerrada. Volviendo a lo que Pablo está enseñando, está utilizando una ilustración de construcción. Posiblemente Pablo tenía en mente la construcción del templo judío, cuyo propósito fue que en él se encerrara o estuviera la presencia de Dios, como un lugar para la presencia de Dios. Y cuando escribe que nosotros somos como esos bloques de construcción que están siendo colocados o edificados sobre ese fundamento, puesto sobre lo que Dios trajo a través de los profetas y apóstoles, estaba imaginando creo que el templo. Porque vean lo que dice, qué interesante sobre la construcción del templo. En primer libro de Reyes 5:17. En primer libro de Reyes 5:17, digo primero de Reyes, no primera de Reyes porque no es una carta. Primer libro de Reyes 5:17 dice: para echar los cimientos del templo, el rey mandó que sacaran de la cantera grandes bloques de piedra de la mejor calidad. Yo no sé, pero yo siento que Pablo se imaginaba esos bloques de gran calidad, bloques especiales. No, porque ya los bloques no se construyen solos. Otra vez Dios está construyendo, está edificando algo con nosotros y está haciendo bloques de gran calidad para su construcción.
Y que quede claro esa aclaración de antes, valga la redundancia, quede clara la aclaración, dije. Muy importante, especialmente para nuestros días de tanta confusión. ¿Qué significa estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas? Significa que la iglesia es un edificio, la iglesia me refiero a las personas, es un edificio que Dios está edificando, construyendo, levantando. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? No sobre ocurrencias, no sobre ideas nuevas o revelaciones nuevas, sobre opiniones, metodologías. Verá que está corriendo mucho hoy. Ustedes verán que ustedes van a muchas iglesias, los que han tenido la oportunidad de visitar otras iglesias, y usted lo va a ver cada vez más común, la enseñanza. Lamentablemente quedamos pocas. Lamentablemente mucha de la enseñanza hoy en la mayoría de iglesias, si buscan en YouTube y buscan en canales cristianos, ¿qué es lo que se van a encontrar? Mucho de psicología, parapsicología, hechicería, brujería. Cuando hablan de atar y declarar y con las palabras, el poder de las palabras y regalar milagros o prometer milagros y ese tipo de cosas, se han metido en la iglesia, ocurrencias o modas. Ya el Señor no está construyendo, edificando su iglesia sobre ocurrencias nuevas, ¿ok? No hay nuevos profetas. Y interesante, ayer me contaba mi hijo que en el grupo de los prejóvenes están estudiando sobre religiones falsas. Y muchas de esas grandes religiones falsas, como los mormones o los adventistas, los testigos de Jehová o musulmanes, tienen su origen o en nuevos profetas que llegaron de pronto y dijeron: un ángel me habló. Se me apareció un ángel de luz, un ángel de luz que ya Pablo había advertido en Gálatas. Si la gente leyera más la Biblia, se hubiera dado cuenta: se le apareció un ángel de luz. Falso, fuera, apedréenlo. Que un ángel de luz se les apareció, entonces ahora ellos son profetas para poner en orden todo, porque todo lo que se ha hecho en la iglesia hasta el momento ha sido erróneo. Vengo para poner todo en orden. O vienen con nuevas revelaciones, o adaptando su propia Biblia a sus creencias y no al revés, tal como la sociedad Watchtower, como la sociedad de, ¿cómo se llama? La torre del vigía de los testigos, que ellos hicieron su propia versión de la Biblia acomodada a sus premisas. Y no es así. Yo tengo que ir a la Biblia para yo acomodarme a lo que la Biblia me enseña y no al revés. Dios no está poniendo más fundamentos, ya están colocados. Ya los fundamentos están. No hay revelaciones, ni profetas, ni apóstoles en estos días. 1 Corintios 3, 9 al 10, vean lo que enseña Pablo aquí. En efecto, dice Pablo, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Le está escribiendo a los creyentes, ustedes son el edificio. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos. Aquí un ejemplo de un apóstol, Pablo, poniendo los cimientos de las enseñanzas de Cristo, el ejemplo de Cristo. Y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Así que si alguien llega en estos días a decirle: hermano, tengo una palabra de Dios para usted, pregúntele en cuál cita está, en dónde está para buscarlo, en la Biblia. Sí, porque yo le puedo decir: tengo una palabra para usted, de Dios. Y entonces yo le puedo decir: vea, usted está pasando por una situación muy dura, en delicados pastos me hará descansar, en valle de sombra, qué bueno, qué palabra de decir, porque es palabra de Dios, de su palabra. Pero mucha gente utiliza eso para decir que tiene una revelación nueva, como cuando alguien dice: y Dios me dijo, cuando estaba preparando este mensaje, Dios me habló y me dijo. Yo puedo decir que es cierto porque me habló cuando estaba estudiando su palabra. Pero muchas veces eso tiene un matiz como místico, como que escuchó una voz y Dios les... Entonces tratan como de colocarse sobre un nivel superior que los demás, para hacer creer que tienen una relación más directa con Dios y hacerse como intermediarios. Nadie puede llegarme a mí con una nueva revelación, una palabra extra bíblica. Si no está en la palabra ya escrita, falso profeta.
Continuemos con la construcción, lo que Pablo está escribiendo. Seguimos con la última parte del versículo 20. Dijimos, han sido edificados. Él está edificando algo con nosotros sobre el fundamento de lo que ya los apóstoles y profetas dejaron escrito por medio de Dios, o por medio de ellos, Dios por medio de ellos. Y esta otra parte, ahora va a hablar sobre qué. Ya vimos que el fundamento, las enseñanzas de Dios a través de los apóstoles y profetas, y ahora vamos con la piedra angular. En toda construcción hay una base que tiene que ser bien sólida para que no se hunda, como decía un eslogan de una empresa constructora, base sólida de su construcción, base sólida. Y ahora la piedra angular del edificio. Siendo, dice Jesucristo mismo, la piedra angular o la piedra del ángulo. Jesucristo es a la vez la piedra del ángulo y la piedra fundamental sobre la cual descansa todo el edificio. Voy a ver si la pegué, pero estuve buscando qué significa la piedra angular para nosotros, yo que no soy constructor. Y dice, lo que encontré dice que la piedra angular fue la primera piedra puesta durante el proceso de construcción. Se tomaban medidas cuidadosas para asegurarse que la piedra angular fuera bien cuadrada, exacta, bien cuadrada, no hubieran descuadres, para garantizar la alineación adecuada del resto del edificio. Dice, en el pasado, este artículo que encontré, porque yo me fui a la piedra angular, pero en el pasado, ¿qué entendía la gente por una piedra angular en ese tiempo cuando Pablo escribió esto? En el pasado los edificios se diseñaban y se construían, muchos de ellos, vean, en relación con ciertos puntos astronómicos de la brújula. Las culturas antiguas creían que la posición de los cuerpos celestes regulaba la vida, la fortuna y el éxito. Y eso sigue hoy, ¿verdad? Hay mucho de eso también, eso de la astrología y el ¿cómo es Feng Shui? Eso no sé qué, no, eso es una comida. ¿Cómo se llama lo de que la gente hay una loquera ahora de que usted tiene que acomodar la casa así y con ciertas piedras para que las malas vibras pasen directo y no se queden? ¿Cómo se llama eso? Feng Shui, ¿sí es? Ah, pensé que era algo de comer. Sí, es que me sonó como chop suey. Sí, el Feng Shui. De ciertas maneras de acomodar la casa porque todavía hay mucha y está creciendo. ¿Qué cosa? Hoy vivimos en donde una sociedad donde el ateísmo es más, bueno, la gente dice que es atea, pero es más supersticiosa. Entonces ahora, no, yo no creo en Jesús, Dios, todo eso y que la Biblia, no sé qué, pero sí creen en ese montón de pajas. En vibras, que mandar vibras positivas a la cele. Hay que poner las cosas de cierto color y en cierto acomodo, y que piedras, ahora está de moda unas piedras como con una luz anaranjada de cuarzo parece, yo no sé, que traen, que espantan no sé qué, y ciertas cadenas y dijes y pinturas y materiales y todo, porque todo es una pura superstición. Entonces el problema de la sociedad moderna no es de fe, simplemente es que no quieren la verdad, no soportan la verdad, quieren buscar algo para sustituir la verdad. Bueno, pero desde el pasado la gente construía con todo ese tipo de criterios astrológicos para asegurar la fortuna, el éxito, y por tanto, aquí lo importante, por tanto las piedras angulares se colocaron comúnmente mirando hacia el noreste, porque se pensaba que esa ubicación traería armonía y prosperidad al edificio y a sus propietarios. ¿Ah? Y muchas iglesias de la religión romana son construidas hasta viendo a cierta, ¿verdad? Porque hay todo un trasfondo ahí. Ahora, oigan la relación. Vayamos a un viaje en la máquina del tiempo a hace 2000 años, cuando los efesios escuchaban esta enseñanza y les hablaban de la piedra angular. Para ellos todo era, claro, todo era para asegurar el éxito, la prosperidad, la armonía, la paz. Y cuando oyen que Jesús es la piedra angular, ¿qué nos está enseñando Pablo ahí indirectamente, aunque no lo dice ahí? ¿Qué les está enseñando? ¿De quién depende nuestra fortuna, nuestra suerte, nuestra armonía, nuestra prosperidad?
¿de quién depende? No es de los astros, ni las vibras. ¿De quién depende? Jesucristo es la piedra angular. Así que si usted está inquieto por la armonía, por todo ese tipo de cosas y vibras y el futuro y la ansiedad y el pasado, déjeselo al Señor. Que Él sea la piedra angular. Su futuro, su presente y menos su pasado. No dependen de las estrellas, de las criaturas, de las cosas creadas, dependen del Creador. Sigo leyendo este artículo. Las civilizaciones antiguas a menudo incluso realizaban un ritual, incluso con sacrificios. Un ritual ceremonial cuando se colocaba la piedra angular. Todo un ritual, incluyendo sacrificios para la colocación de esa piedra angular. Cuando Cristo cumplió su papel, fue con su sacrificio, donde culmina su obra salvadora al morir, que fue lo que el diablo intentó que Jesucristo no fuera a la cruz, ofreciéndole atajos o queriéndolo matar antes de que llegara a la cruz. Cuando Cristo es colocado como piedra angular, fue con un sacrificio también. Entonces, ven qué interesante es cuando uno entiende qué fue lo que entendieron la audiencia original, qué entendieron cuando ellos leyeron esto. Un sacrificio para colocar la piedra angular. De Él depende toda mi suerte, toda mi vida. Los cristianos no le damos gracias a la vida, como dice una canción. Me acuerdo una vez que alguien pasó al frente a dar gracias. Doy gracias a la vida. Y yo, ¿cómo? ¿Y qué es la vida? ¿Cómo decirle? Gracias al reloj. Gracias a la vida. Nosotros no le damos gracias a la vida, le damos gracias al autor de la vida. Voy a darles algunos ejemplos de cómo los profetas y los apóstoles hablaban de Jesucristo como esa piedra angular, por si todavía quedan dudas. Vamos a ver así rápidamente, muy resumido, algunos versículos. Por eso dice el Señor omnipotente, aquí está Isaías: yo pongo en Sión se le conoce la ciudad santa, una piedra probada, o sea, puesta a prueba, o sea que pasó los controles de calidad, piedra perfecta. ¿Qué pongo en Sión? Piedra angular y preciosa, para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Y de eso escribe luego Pablo, como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra, pero él dice piedra de tropiezo, porque él ya vio lo que pasaba. Nadie tiene problemas con Dios, cada uno se hace un Dios a su medida, pero cuando hablamos de Jesucristo, ahí es donde la cosa choca, porque Jesucristo nos hace como una Y. Usted tiene que tomar una decisión, nos reta. ¿Recuerdan a Simeón, aquel ancianito que recibe a Jesús pequeñito de 40 días en el templo? Y él dice, él va a ser tropiezo para muchos. Porque él es el único camino, es la única verdad absoluta y la vida. El que no cree ya es condenado. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso Jesús es obstáculo, es tropiezo. Y una roca que hace caer. Pero el que confía en Él no será defraudado. Pablo toma el versículo de Isaías y lo amplía más. Otra cita, ahora de Salmos. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿De quién está hablando? Por eso es que Jesús dice, antes que Abraham yo estuviera, David me vio, David habló de mí. ¿Cómo David? Pero David, eso hace ¿cuántos años? Hace 1000 años. Él estaba hablando de Jesucristo. La piedra que desecharon, y estaba hablando también de lo que iba a pasar con Jesucristo, que desecharon los constructores. ¿Cuáles constructores? Se supone que el liderazgo de Israel debió haber sido el que recibiera, porque conocía todo, a dónde iban a hacer y cómo cumplía Jesucristo las profecías. Ellos debieron haber sido los constructores, pero lo rechazaron. Por eso es que luego Jesús dice, manada pequeña, a ustedes les voy a dar el reino, a la minoría, a los que nadie daba un 5 por ellos. Y la clase religiosa, las que se creía con todo el privilegio, quedaron apartados. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y Jesús habla de este mismo versículo.
cumpliéndolo Él. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Ya Él estaba anunciando su rechazo. Dice en Hechos 4:11, ahora está enseñando aquí Pedro, Jesucristo, oiga, y me llama mucho la atención, si quiere corroboren ahí que es Pedro el que está enseñando esto, Hechos 4:11, porque la religión tradicional o la religión romana dicen que Pedro fue la piedra por la cual Jesucristo edificó la iglesia. El mismo Pedro lo está diciendo y pueden leerlo también en sus cartas. ¿Qué está diciendo el mismo Pedro? Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores. Él está hablando ahí al liderazgo de Israel que estaba presente en las cercanías del templo. Jesucristo era la piedra, el cumplimiento de lo que decían salvos, y ustedes lo desecharon. Y que ha llegado a ser la piedra angular. Y vamos a esta de Pedro, como les decía. Ahora el mismo Pedro también sigue escribiendo en sus cartas. Dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. Ahora Él lleva el significado, Él es la piedra angular, pero cuando nos acercamos a Él ahora somos parte de esa construcción, por eso se entiende muy bien con lo que Pablo está enseñando. Ahora nosotros también somos esas piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Vean cómo se conecta el escrito de Pablo con el de Pedro. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. Me está hablando de una construcción para adorar a Dios. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Y vuelve a traer referencia a los que leímos antes. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Quedó claro todo esto de la construcción? Aquí hay varios constructores, ¿verdad? Espero que sea claro. Y para nosotros los de a pie, los que no construimos, o he visto construir, por lo menos a mí me gusta meterme en los procesos constructivos. Pero cómo es Dios, ¿verdad? De procesos y de hacer las cosas bien. Un buen fundamento es clave. Si usted no inicia con un buen fundamento, como dice, lo que empieza mal, termina mal. La piedra angular, siguiente, ya a la hora de construir, clave para que todo el edificio no quede en descuadres. Seguí buscando sobre la piedra angular y encontré otra definición. Dice así: piedra angular se define como la piedra que une dos paredes en una intersección. Qué interesante eso. ¿Se acuerdan que venía hablando Pablo en los versículos anteriores? Que de ambos pueblos hizo uno, derribó la barrera y hace uno. Entonces vean el significado también. Cuando yo vi esa definición, bueno, esta semana y no sé cuántas neuronas perdí tratando de entender esto. Pero espero que no les haya costado tanto a ustedes. Pero cuando yo vi esta definición se me aclaró aún más. La piedra angular. Y él venía hablando porque todo hay que interpretarlo en su contexto inmediato y también en el contexto general. Y cuando vemos esto de la piedra angular, esta definición, claro, él venía hablando de uniendo dos pueblos, tanto los judíos y nosotros, y ahora tiene sentido. Jesucristo es esa piedra angular que une las dos paredes, tal como venía Pablo explicándolo. Dos pueblos y ahora hace uno, judíos y gentiles, una unidad, una sola edificación de ambos, su iglesia. Ahora quiero que terminemos pensando. Ya vimos que somos bloques de construcción. Somos parte de ese proyecto constructivo que tiene nuestro Señor. Y que somos piedras vivas, que somos bloques de construcción. Quiero preguntarle, ¿qué tipo de bloque es usted? Pregúntese, ¿qué tipo de bloque soy? Dios está haciendo piedras, dice, de calidad.
Y a veces tiene que golpear, a veces tiene que lijar. No es fácil construir algo, ¿cierto? Requiere sudor, dolor, paciencia para las buenas obras, para una obra de arte. ¿De qué material y calidad soy como bloque? Soy parte de esa construcción, primero que todo. Me siento parte de esa construcción. Hoy estuvimos cantando sobre construir mi vida. ¿Construiré mi vida en qué? Y luego otra canción que hablamos, Dios, haz tu obra en mí. No sé cómo hace Esteban para escoger los cantos, ¿verdad? Pero tiene un espíritu de revelación ahí, de profecía. Ya escuchó el mensaje del domingo que viene antes de escoger los cantos. Pero Dios, haz tu obra en mí. ¿Usted se da cuenta de lo que cantó? ¿Se dio cuenta de lo que eso significa? Yo creo que muchas veces si pensáramos mal lo que cantáramos pueden pasar dos cosas. O mejor se queda callado, uy no, porque me la estoy poniendo. O lo cantaría con pasión. Por eso cuando cantemos, no cantemos así como por cumplir. O mejor se queda callado si no está dispuesto a eso. O cántelo con pasión, como una petición. Bueno, tal vez no lo he hecho, pero Dios, haz tu obra en mí. Quiero que... Cuando decimos eso no es que le estoy diciendo que la haga, porque Dios la va a hacer, le guste o no. Pero cuando estoy diciendo, Dios, haz tu obra en mí, estoy diciendo, Dios, estoy dispuesto, haga lo que tenga que hacer. Que tiene que cortar. Yo a veces veo cómo parten los bloques y les dan con la cuchara, ¿verdad? Y cómo hacen esos cortes tan rectos. Seguro yo hago un picadero ahí y les golpean. Otras veces es con un disco. Y hay que a veces lijar, poner químicos, repellar, no sé qué. Dios, estoy dispuesto a que tengas que cortar lo que tengas que cortar, a cuadrarme porque estoy bien descuadrado, mi vida está muy descuadrada, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Pero sobre todo, ¿con qué estoy construyendo yo también mi vida? ¿Sobre qué base estoy construyendo yo mi vida? Dios está construyendo un edificio conmigo como bloque, pero yo como bloque, ¿qué calidad de bloque soy? Parece contradictorio, ¿no? Jesús está edificando su iglesia conmigo como bloque, pero yo como bloque debo edificar mi vida ¿sobre qué? Sobre Jesucristo y su palabra. Jesús mismo lo enseñó en Mateo 7. Dice Jesús, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, será semejante a ¿qué? A un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre la roca. Ya vimos quién es la roca. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Pero no se derrumbó, porque se había fundado sobre la roca. ¿Qué tipo de persona es esta? ¿Lo describe a usted? Es la persona que oye. Vea que los dos oyeron, pero este es el que hace. Oye y aplica, como dice Santiago, no sean solo oidores, sino hacedores. Y el contraste, pero todo el que me oye, ese también oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato, o sea, necio. ¿Qué significa insensato? Insensato, como infiel, incapaz. ¿Qué significa falta de? Insensato, falta de sensatez, falta de sentido común, o sea, un necio, idiota, es semejante a un hombre insensato, o sea, no es falta de información, porque también oyó, es porque no le da la gana, no quiere, está más cómodo, no, qué pereza. Él sabía construir porque construyó una casa, pero le dio pereza, y mejor la hago donde es suavecito, aquí, y no hay que subir tanto, no, aquí abajo. Más fácil, lo fácil. ¿Usted quiere lo fácil? Este no es el lugar donde usted va a estar cómodo entonces. Y construyó sobre arena. Y le pasó como a muchas casas hoy. Yo sé que ha habido muchas por fuerza mayor, pero escuchaba un especialista que decía que en estos días que ha habido tantas lluvias y tantas desgracias y casas que se han derrumbado es porque la gente ha construido mal en las orillas de los ríos sin planificación. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos, azotaron contra aquella casa y se
derrumbó y fue grande su ruina. ¿Cómo estamos edificando nosotros? ¿Sobre lo fácil, lo cómodo, lo light? Vean, ¿solo somos oidores o hacedores? Él está construyendo con nosotros su iglesia. ¿Usted tiene alguna queja contra la iglesia? Bueno, ¿en qué tipo de bloque es usted? Porque se está, como dicen, disparando al pie. Pregúntese siempre primero, ¿qué tipo de bloque soy? Somos una cultura en nuestros días que se caracteriza por ser somos la generación más informada, pero la generación menos transformada. Sabemos tanto de la Escritura, cuánto hemos oído. Muchos de ustedes tienen su cuaderno, yo sé, casi todos, lleno de todo lo que hemos aprendido de Efesios y de todas las enseñanzas. Pueden tener cuadernos y cuadernos y cuadernos de todo lo que hemos aprendido. Pero esa información le ha transformado. Siempre por eso empecemos preguntándole a Dios o pidiéndole a Dios al empezar una enseñanza: Señor, haz tu obra en mí, como cantamos hoy. Tomemos toda esa información que tenemos y pongámosla en práctica para empezar a transformarnos nosotros y transformar nuestro entorno, iniciando desde nuestros hogares. Vamos a tomar un momento ahí, incline su rostro y agradézcale a Dios ahora en su intimidad por habernos escogido para un proyecto de construcción tan importante como lo es construir su casa, su lugar donde Él habita, para impactar al mundo, para construir su iglesia, su cuerpo, para Él mostrarse visiblemente a un mundo perdido. Cuando uno ha tenido la oportunidad de construir algo, ¿cómo es usted cuando construye? Cuando usted contrata un trabajo de construcción, pueden preguntarle a Carlos, ¿cómo soy yo? ¿Verdad? Estaba encima como un yuyo aquí. Porque nos gusta que todo quede bien, buscar los materiales de calidad, materiales bien hechos, que todo se haga bien hecho. ¿Cómo creen que es Jesucristo en su proyecto que está edificando? Luchemos con todas las fuerzas por ser dignos representantes de nuestro Señor aquí en la tierra. Somos una casa, las casas son visibles. El hogar no siempre es visible, el hogar es lo que ocurre adentro, pero la casa es como la cara visible de la familia. Y dice, hay un dicho que todo entra por la vista. ¿Qué tipo de imagen se hace la gente cuando nos ve a nosotros sobre Jesucristo? ¿Qué mira el mundo cuando nos ve? Nosotros somos posiblemente la única Biblia que muchos van a leer. ¿Pueden ver algo de Jesucristo en nosotros? Vamos a pedirle ahora al Señor que nos ayude a pasar de la información a la transformación. Señor, gracias te damos por el privilegio de ser parte de tu proyecto. Ayúdanos a hacer bloques de calidad, a que la gente pueda ver en nosotros tu imagen, que puedan ver algo diferente. Ayúdanos a pasar de la información a la transformación, tanto a nivel personal y también a nivel de lo que nos rodea, a transformar nuestro entorno con nuestra vida, nuestra conducta, nuestro ejemplo. Gracias porque sin que necesites de nosotros, nos has buscado, nos has rescatado y ahora estás trabajando un proyecto grande con nosotros. Gracias por tu gracia, tu misericordia, por tu iglesia y por tu palabra. Ayúdanos a salir ahora a transformar. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.